El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Y bueno, por supuesto tengo una palabra de Dios, para eso hemos venido, nos hemos acercado para estar abriendo nuestro corazón y darles una palabra de parte del Señor. Dice la palabra de Dios que Dios nos introduce, Dios te introduce, no habla en plural, te habla vos, Dios te introduce. Vamos a decir justo, Dios me introduce, a ver. Dios me introduce en buena tierra. ¿A dónde te introduce? En una tierra de arroyos, de trigo, de olivos, donde nunca comerás con escasez, tierra donde no nos faltará nada. Yo no creo esto. Así que uno tiene que acostumbrar nuestro corazón a esta palabra, porque nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Siempre nos falta, como dice el dicho, siempre nos falta uno para el peso. Estamos como acostumbrados a que nos falte y pareciera que fuera para otro país o para otra persona esto, pero es para cada uno de nosotros. Uno tiene que entrar a un tiempo nuevo donde no nos faltará nada. Dios te introduce en un tiempo nuevo. Dios te está introduciendo en un tiempo de... Así es el lema, ¿no es cierto? Crecimiento y expansión, por supuesto, sobrenatural. Esto es para mí, esto es para vos, esto es para todo el pueblo, y a través de nosotros es bendita también la nación. Viene un tiempo de crecimiento para Uruguay también, y para expansión para toda la República del Uruguay. ¿Cuántos dicen amén? A través nuestro, las familias de la tierra son bendecidas, dice la palabra de Dios. Así que esto no es solamente para vos, es para toda la congregación, pero no es solamente esta palabra, apóstol, no la soltaste para la iglesia, la soltaste para la nación. Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos un territorio sobre el cual legislamos e influenciamos una tierra, y esta palabra es aún para toda la nación. Ahora, no se puede entrar en un tiempo nuevo con una mente vieja. Por eso cuando comenzó la historia de la iglesia, lo primero que sucedió fue el bautismo del Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo, ese mismo Pedro que había negado unos días atrás, o 50 días atrás había negado al Señor, ese mismo Pedro, pero ahora bautizado en el Espíritu Santo, con una nueva mente, con una revelación de la palabra también. Ese Pedro lo había querido abandonar a Jesús. Ese Pedro había negado, ese Pedro tenía miedo, pero ahora él tenía revelación, tenía la mente de Cristo, había recibido el bautismo, había recibido la llenura del Espíritu Santo, y con una nueva mente, entendiendo los tiempos, entendiendo que ha comenzado una etapa nueva, él predica el primer mensaje ahí en Hechos, en el capítulo 2. Entonces no se puede entrar en un tiempo nuevo con la misma mente vieja. Esa mente que tenían los discípulos, estaban con Jesús, pero tenían ellos, cada uno de ellos seguía teniendo su mente vieja. No habían todavía incorporado la mente de Cristo, no habían recibido ese bautismo, que ese bautismo, por otra parte, del Nuevo Testamento. Si hay algo que caracteriza el Nuevo Testamento es el bautismo, no en aguas. Por eso Pablo, cuando llega a Éfeso, le dice: ¿en qué bautismo fueron bautizados ustedes? En el agua. Cualquiera puede bautizar con agua, pero ¿quién puede bautizar con el Espíritu Santo? Viene uno, dijo Juan, después de mí, que es más poderoso que yo, el cual no soy digno ni siquiera de desatar los cordones de los zapatos, de las sandalias. Él bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y ahí mismo, como no habían recibido ese bautismo, Pablo enseguida los bautiza en el Espíritu Santo, pero en realidad Pablo es Jesucristo. Reciben ese bautismo. Es tan importante, si queremos entrar en un nuevo tiempo, estar sumergidos en el río de Dios, para decirlo de otra manera. Jesús dijo: nadie pone vino nuevo o remiendo nuevo en vestido viejo, o vino nuevo en odres viejos, porque ¿qué pasa? El odres se rompe. Bueno, esta es una tierra, Uruguay es una tierra de vino. No sé si acá hay odres todavía, pero en Argentina mismo los había en algún momento. Tenemos una cultura
bastante vieja en cuanto al vino, no sé si es para poner orgulloso de eso, pero los odres que había, por ejemplo, en Mendoza de cuero, para que no se rompan, ¿saben qué se le ponía al cuero? Aceite. Entonces el cuero no perdía la elasticidad, y como el vino nuevo fermenta, se hincha, bueno, si el odre perdía esa elasticidad, se rompía, se partía y se derramaba todo el vino nuevo. Entonces, ¿qué hacía el productor de vino? Bueno, sabía el procedimiento era estar poniéndole aceite al odre viejo para que pueda estar recibiendo lo nuevo, la nueva cosecha. Y así pasa con nuestras vidas. Si queremos recibir el vino nuevo de Dios, la palabra nueva de Dios, queremos entrar en el tiempo nuevo de Dios, necesitamos recibir de su presencia. Llena este lugar de tu presencia. ¿Cuántos pueden levantar otra vez tu mano al cielo? Señor, derrama de tu espíritu. Este odre es viejo, Señor, que tu aceite esté penetrando, que se haga un odre nuevo para poder estar recibiendo esta palabra, entrar en este tiempo nuevo de Dios. Dios te introduce en buena tierra. Otra vez decido, Dios me introduce en buena tierra. Tierra de arroyo, de trigo, de olivo, donde nunca comeremos con escasez, no viviremos con escasez. Cada uno diga, renuncio a la escasez, no es de Dios. No me faltará nada, me sobrará todo. Vamos a decir, me sobrará todo en este tiempo nuevo, me sobrará todo. Es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios nos habla, y ahora no todos reciben de la misma manera la palabra, ante la misma palabra, ante la misma promesa, no se reacciona siempre de igual manera. Y podemos ver por un lado la generación de Moisés, la generación que recibió esa palabra, porque Moisés era el pastor de una congregación de 600.000, según el censo, ahí que está en números. Algunos hablan de más de 1 millón, algunos dicen que puede haber sido hasta 2 o 3 millones de personas, y Moisés se cansó de estar predicándole a esa iglesia, si me permiten, a esa congregación, a ese pueblo, pero ellos no recibieron la palabra. Tienen algunas características, se las voy a mencionar rapidito, pero en el polo opuesto está otra generación, la generación que sucedió a la generación de Moisés, que le podemos estar poniendo la generación de Josué. ¿Para quién era la promesa? La promesa era para la generación de Moisés, no era para la generación de Josué, era para la generación anterior, pero hubo algunas características que tuvieron que lamentablemente hicieron que esa gente no esté entrando. Y quiero mostrarles rapidito las características de esta generación de Moisés. En primer lugar, ellos tenían ojos naturales. Solamente habían desarrollado los sentidos físicos, no habían desarrollado lo espiritual, no habían recibido ese bautismo en el Espíritu que recién estaba hablando. Tenían ojos solamente físicos, y ellos expresan cuando llegaron a la tierra, después que Moisés les profetizó, llegaron finalmente a esa tierra, tierra de olivos, tierra de vides, tierra de trigo, tierra donde no había escasez, tierra donde sobraba todo. Llegaron a esa tierra, y cuando llegaron la vieron con los ojos naturales. Entramos, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Trajeron el fruto, pero ellos solamente lo estaban mirando, miraban todo con los ojos naturales, no tenían un sentido espiritual, no tenían una vista espiritual. Entonces, cuando una persona solamente tiene ojos físicos, se termina siendo una persona exagerada. Y no solamente ellos vieron las cosas buenas, también ellos vieron las cosas malas, y las cosas malas las exageraron. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es un pueblo fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anás, Entonces ellos exageraron ya el problema. Ellos vieron que ahí había situaciones mucho más dramáticas
de lo que en realidad eran. Ellos lo percibían de otra manera. Cuando alguien tiene solamente ojos naturales, termina exagerando los problemas. Y no te están hablando personas que no tienen problemas. Hace un año atrás nosotros estábamos aquí en Punta del Este llorando con mi esposa, literalmente, llorando por los problemas que estábamos pasando en nuestra familia, en nuestra congregación. Entonces sabemos lo que es pasar por problemas, sabemos lo que es pasar por dificultades. Y uno, cuando el problema lo mira solamente con los ojos físicos, el problema lo terminamos exagerando. Pero cuando uno lo mira con los ojos de la fe, lo que miramos, lo que exageramos, por decirlo de alguna manera, es la altura de nuestro Dios Todopoderoso. Eso es lo que uno con los ojos de la fe tiene que estar mirando, maximizando. Entonces, cuando uno tiene los ojos de la fe abiertos, ve al Señor, ve a un gigante levantado delante nuestro, y no sabemos cómo resolver los problemas, pero los problemas los vamos a resolver. Y cada uno de los problemas por los cuales llorábamos en diciembre, en enero del año pasado, esos problemas se fueron resolviendo porque creímos en la manifestación poderosa de Dios. ¿Por qué no pones ahí unirse ahí en el angulito allá arriba? Pones unirse, cliqué así, podemos seguir pasando. Cuando alguien entonces solamente tiene ojos naturales, termina exagerando los problemas. ¿Qué otra característica tiene el pueblo? La generación de Moisés era gente totalmente negativa, era gente que no veía las cosas, no hablaba palabra de Dios, no hablaba palabra positiva. Entonces ellos dijeron: no podremos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué dijo la generación de Moisés? No podemos subir. Ahí está. No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Claro, ellos lo vieron con los ojos físicos. Y con los ojos físicos realmente la altura de los hijos de Anak era más elevada. Eran gente grande. Era gente que medía más de 2 metros. Entonces ellos realmente lo estaban mirando con los ojos físicos y se comparaban y decían: nosotros somos chiquitos. Algunos dicen: pues después de tantas generaciones de sufrimiento en Egipto, de mal comer, de mal vivir, posiblemente los israelitas en ese momento eran gente de un poquito más baja estatura de lo que podría haber sido si estaban bien alimentados. Eso es lo que sucede, ¿no? Normalmente con un pueblo. Pasa aún hoy. Los japoneses, por ejemplo, ahora que es un país próspero, es un pueblo que ha elevado su altura. Antes eran más bajitos, ahora vemos los japoneses, después de tantas décadas de prosperidad, han crecido en estatura. Entonces no podemos subir, dijeron ellos, porque ese pueblo es más fuerte que nosotros. Ellos lo veían con los ojos físicos, entonces soltaron una palabra negativa: no podemos. Cuarta característica de la generación de Moisés: era una generación de murmuradores. ¿Qué es murmurador? Es una persona murmuradora, una persona chismosa, una persona que habla por atrás, especialmente por atrás del líder. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Qué dijo Moisés al pueblo? La tierra los introdujo una tierra. ¿Cómo era la tierra? Buena. Los introdujo en una tierra. A ver, suelta las palabras. Los introdujo en una tierra buena. ¿Y qué dijeron los murmuradores? Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, una tierra mala, es una tierra que contradijeron ahí la palabra profética, la palabra que había soltado Moisés. Traga a sus moradores. Fíjense la exageración, ¿no? Ya veían cosas fantasiosas. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Ya eran todos, no eran algunos. Ahí estaban los hijos de Anak, ellos eran los gigantes. Pero acá todos eran de gran estatura. Y también vimos allí gigantes y nosotros éramos como langostas. Bien exagerado, ¿no? Fíjense cómo uno, cuando tiene un problema y no tiene ojos espirituales, se va ahogando, como dice el dicho, en un vaso de agua, y ya nos sentimos fracasados, sentimos que no vamos a poder. Así es la generación de Moisés, con esa
clase de líderes, con esa clase de gente no se puede conquistar nada. Uno tiene que tomar la decisión de que el Espíritu Santo de Dios nos esté transformando, llenando nuestras vidas. Uno tiene que meterse en el río de Dios. Tenemos que recibir este bautismo espiritual. Tiene que haber una transformación en nuestra manera de pensar, porque si no, esta palabra puede estar cayendo sobre otro y no sobre mí. La palabra se va a cumplir igual. Siempre la palabra de Dios se cumple. Pero no se cumplió sobre esta generación. ¿Por qué? Porque tenían justamente esta característica que nosotros tenemos que estar renunciando. Eran gente fluctuante. Un día estaban celebrando, un día estaban ahí contentos, cruzaron el Mar Rojo y ahí salió María, la hermana de Moisés, con el pandero y empezó a cantar: cantaré al Señor por siempre, su día está todo poder, echó a la mar los carros del faraón. ¿La conocen la canción esa, no? Esa canción que compuso María, y todo el pueblo ahí cantando, danzando, celebrando. Está bueno eso, pero cuando un pueblo canta, celebra, salta, no quiere decir que está transformado. Uno puede estar aparentemente en el mayor avivamiento, pero la gente puede estar teniendo una mente vieja. Y esa gente que danzó, que alabó, que celebró, que estuvo ahí horas delante de la presencia del Señor celebrando la salida de Egipto, al tiempito estaba ahí murmurando contra Moisés. Gente fluctuante. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Ya se habían muertos, ya estaban liquidados ellos, las mujeres, los hijos. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿No sería mejor volvernos atrás? Entonces un día uno está ahí en la cima de la montaña, alabando, adorando, recibiendo, y otro día ya estamos ahí muertos, fracasados. Una persona que duda es alguien como la ola del mar, dice la palabra, va y viene, nunca conquista, nunca llega a ninguna parte. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Estos mismos que estaban alabando, estos mismos que estaban celebrando, estos mismos ahora se querían volver atrás. Gente rebelde, otra característica de la generación de Moisés. Designemos otro capitán, volvamos a Egipto. Este Moisés perdió la cabeza, este se insoló en el desierto, este no entiende nada. Busquemos otro líder, este no nos sirve. Nos está metiendo en la boca del lobo, nos van a liquidar. Designemos un capitán, vamos a volvernos a Egipto, vamos a pedirle perdón a Faraón y volvamos a ser esclavos. Estamos entendiendo la gente, la locura que tenía. No querían entrar a la tierra, querían volver otra vez a la escasez, querían volver otra vez a donde les faltaba todo. Designemos otro capitán, volvamos a Egipto. Gente que no podía estar reconociendo a un líder como Moisés. Imaginémonos, ¿quién no quisiera tener como líder a Moisés? Bueno, ustedes tienen un líder impresionante en la congregación, gracias a Dios. Miguel Machado, qué pastor que tiene, qué apóstol que tiene. Damos gracias a Dios por el siervo que tiene ustedes acá. Gloria a Dios. Qué pastor que tiene Uruguay, mamita. Pero, hermanos, una congregación puede tener el mejor pastor y sin embargo están en el fracaso total, porque no pueden valorar, no pueden reconocer. Algunas veces la familiaridad, claro, como uno lo ve todos los domingos, uno lo ve toda la semana, uno puede acercarse, tiene el teléfono del pastor, saben dónde vive, y por ahí le dicen: che, ¿a vos te dicen Miguel o te dicen pastor? De todo. Bueno. A mí me dicen algo, me dicen pastor, de acuerdo. Ahora me estaba acá en Uruguay, justo llovió mucho en Rosario, y un hermano de mi congregación me manda un mensaje, me dice: mientras usted la está pasando de película, yo te estoy inundado acá. Así me tratan. Así que la gracia y la misericordia del Señor, ya después lo voy a ganar cuando vuelva, pero ahora le mandé algunos colchones, algunas cosas para que el hermano pueda estar, porque está sufriendo realmente. Pero no es forma. No es forma de estar hablando con el pastor. Por más que Miguel sea humilde y él no esté
pretendiendo que le estén diciendo pastor, apóstol. Igualmente uno tiene que, necesitamos reconocer la autoridad, necesitamos reconocer el valor en lo que Dios ha estado haciendo, lo está haciendo a través de la vida del siervo. Sin embargo, tenían el líder, y ese pueblo no lo honraba, ese pueblo no lo respetaba, ese pueblo lo despreciaba, ese pueblo lo maltrataba. Un pueblo rebelde, una generación rebelde, una generación que aún mataba a los exitosos. Cuando alguien tenía fe, cuando alguien quería conquistar, él lo mataba, lo liquidaba. Toda la multitud habló de apedrearlo a Josué y a Caleb. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb dicen, no muchachos, subamos. Estaban ahí los 10 espías, ¿se acuerdan de eso, no? Estaban los 2 espías, entre ellos Josué y Caleb, y 10 empezaron a hablar mal. Y entonces Josué y Caleb dijeron, no, vamos, conquistemos, subamos, podemos. Y entonces empezaron a hablar entre la multitud de matar a Josué y Caleb. Gente, por supuesto, que con esa mentalidad fracasa. Después que Dios les dijo, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra, quisieron conquistar igual. Y dice la palabra de Dios ahí en Números 14, versículo 44, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Es decir, Moisés se quedó y el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, se quedó. Fueron solos en su rebeldía y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horno. Una derrota vergonzosa tuvieron. Gente fracasada, porque el fracaso estaba dentro de ellos. Ellos se alimentaban de lo que no tenía que alimentarse una persona. En lugar de alimentarse de la palabra de Dios, ellos se alimentaban de lo que sus propios ojos estaban viendo, y entonces terminaron perdiendo toda la bendición que era para ellos. Eran gente conformistas, se conformaban con las pocas migajas que el diablo les soltaba. Y en este tiempo, este versículo se había pasado muchas veces por alto, y este año como que me saltó, ¿no? ¿No te decíamos en Egipto, Moisés, déjanos servir a los egipcios? Fíjense lo que la gente le decía a Moisés. Ahí en Éxodo 14 le decían, Moisés, acordate que cuando nosotros en Egipto, vos nos viniste con este cuento de que nos iban a sacar y que nos ibas a llevar a la tierra prometida y que íbamos a dejar de servir a los egipcios. Nosotros te decíamos, Moisés, dejate hinchar, déjanos tranquilos, nosotros queremos seguir siendo esclavos. ¿Entendés? Tremenda. La generación esa era la palabra que le decían a Moisés, y después que pasaban por alguna prueba, se la recordaron. La gente quería seguir sirviendo. ¿Saben qué significa Egipto? Es el sistema. El sistema egipcio está hoy acá, en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos. Hay un sistema que domina aún al pueblo de Dios, porque ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba bajo el régimen egipcio. Ese régimen egipcio o régimen babilónico sigue vigente hoy. Es el sistema humano. Es el gobierno del hombre en la tierra, es el gobierno del hombre sin Dios. Ese sistema empobrece a la gente, ese sistema amarga a la gente, aún a los hijos del Señor. Ese sistema separa a los hijos de los padres. Ese sistema hace que uno esté viviendo sin fuerza, sin poder, teniendo toda la potencia del cielo para estar transformando la tierra. Al revés, nosotros nos dejamos muchas veces, como pasaba con Israel, dominar por el sistema mundano. Por eso el apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo. Lo que está diciendo Pablo es a este sistema mundano, que no es solamente el sistema de pecado, es todo lo que el sistema produce en el hombre, es el sistema anti-Dios. Les pongo solamente un ejemplo. Dios creó primero la tierra y después creó al hombre. ¿Por qué? ¿A dónde lo puso Adán y Eva? ¿Lo puso en el desierto o lo puso en un jardín? En un jardín. ¿Para qué? Para que Adán y Eva se sirvan del jardín, señoreen, sean los señores del jardín. Es decir, que Dios puso
creó la tierra y arriba de la tierra puso a Adán y Eva, para que Adán y Eva sean los señores de la tierra, los señores de la economía. Ustedes son los señores de Uruguay, las señoras de Uruguay. Pero el sistema uruguayo o el sistema argentino coloca al hombre bajo la economía. Entonces nosotros somos esclavos, aun cuando estemos siendo pueblo de Dios. Un pueblo puede estar siendo esclavo de la economía y sirve a la economía, sirve a la nación, es esclavo del país, cuando en realidad nosotros tenemos que señorear sobre la nación. Pero esto solamente lo podemos hacer con una mente transformada. Entonces uno tiene que renunciar a esto. Algunas veces yo escucho a algunos ministros que me parece, la mayoría, sin darse cuenta de lo que están diciendo, le sacan un billete y dicen: vos sos mi siervo, billete. Vos sos mi siervo, dinero. Desde ahora adelante yo no te voy a servir más a vos, sino que vos me vas a servir a mí. Entonces decimos ese dicho especialmente cuando uno levanta la ofrenda, pero en la práctica luego uno sigue haciendo lo mismo. Al otro día va a trabajar y está sirviendo a la economía, está trabajando para otro, con una mente vieja, y no sabemos cómo hacer para que todo lo que creó Dios me esté sirviendo a mí y yo señorear sobre la economía. Para esto necesito una transformación, necesito cambiar mi manera de pensar. Así sucedía con Egipto. Ellos trabajaban para el sistema de Egipto, ellos trabajaban para el faraón, le hacían las ciudades a faraón, les hacían las obras más importantes a faraón. Y cuando ellos cambiaron la mentalidad, ¿qué hicieron? Entró la otra generación a la tierra prometida. ¿Y en qué se transformaron? ¿En trabajadores o en qué? En empresarios. Por eso los judíos hoy todos son empresarios. Hubo una transformación en su manera de pensar, de una mente laboral a una mente empresarial. ¿Qué pasó en el medio? 40 años de desierto. Aprendieron la lección, pero hubo una transformación. Pero mientras tanto, ellos decían: dejadnos servir a los egipcios. Estamos contentos con nuestro trabajo. Yo quiero seguir trabajando para la municipalidad, para el gobierno, quiero seguir trabajando para mi patrón. Déjame tranquilo, pastor, con que tengo que estar emprendiendo, con que tengo que estar entrando en un tiempo nuevo. Yo quiero estar tranquilo, trabajo mis 7 horitas, mis 8 horitas, me voy a mi casa. Y basta, ya está, dejanos servir a los egipcios. Gente conformista. Un tiempo nuevo de crecimiento y de expansión no se logra con personas así. Con personas cómodas, con personas quedadas, con personas conformistas. No se puede estar conquistando, transformando una nación con gente quejosa también. Dice ahí la palabra de Dios: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Miren ustedes cómo hablaba esta iglesia. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto cuando comíamos ollas de carne y pan hasta saciarnos. Encima mentirosos. ¿Cuándo comían? Estaban fantaseando, pues allá comían cebolla, ajo, lo peor de Egipto. Y ahora estamos en este desierto, quejosos, demandantes, gente que le está pidiendo al líder que le resuelva todos los problemas habidos y por haber. Y el pastor no sabe cómo hacer a veces para resolverlo. Pero hermano, Dios te introduce, vamos a decir juntos: Dios me introduce en una tierra nueva. La vas a conquistar vos. Arreglátela. Como hizo Caleb, no sé si después le voy a mencionar, pero Caleb le dijo a Josué: Josué, acordate que cuando fuimos a los dos juntos hasta Hebrón, me gustó esa montaña. Y yo la vi como para hacerme mi casita, mi rancho, y fuimos a Moisés, y vos estabas delante mío, y yo le pedí a Moisés, yo quiero esa montaña, quiero Hebrón. Y Moisés me dijo que sí. Así que Josué, dame Hebrón. Y Josué le dijo: te lo doy Hebrón, yo me lo quería, lo conquistaron vos, a mí no me pida nada. No, yo me la arreglo solito. Y fue Caleb con su gente y se la conquistó. Amén. Entonces, ojalá, decían los quejosos, hubiéramos muerto en Egipto. Vuestros cuerpos, dice la palabra de Dios, por ser así, que caerán en este desierto, y por los 40 días que estuvieron espiando la tierra, pasarán 40 años en el desierto. Creo que el pastor les mandó esta semana un
un mensajito que hablé justamente de esto, ¿no? Había mandado un devocional a los hermanos de mi congregación y le mandé también al pastor Miguel y se los whatsappeó, ¿no? Pero me llamó la atención esto, ¿no? ¿Cómo estamos pasando estos primeros 40 días? ¿Cuándo soltaste la palabra de crecimiento y expansión? El último sermón del año, así que todavía no han pasado los 40 días. ¿Cómo son estos primeros 40 días, después que uno suelta esta palabra, son los días donde yo tengo que estar haciendo los cimientos de los próximos 40 años? Y no tomes en poco esto, hermano. Me estoy acordando, y Dios me está hablando también este tiempo, después que recibí, porque esta palabra yo la recibí para ustedes cuando estábamos en el mes de noviembre, pasando el puente, viendo para acá, y mientras cruzábamos el río Uruguay, Dios me habló para soltarles una palabra de una etapa nueva, de un tiempo de crecimiento, de multiplicación sobrenatural, pero también un tiempo donde se necesitan líderes diferentes para conquistar. Porque Moisés no pudo conquistar porque los líderes que salieron de Egipto seguían teniendo la mente vieja de Egipto, pero ahora con una nueva generación había una nueva oportunidad y viene un tiempo nuevo para la congregación de ustedes, pero uno se tiene que poner a la altura de la palabra del Señor, a la altura del desafío. No puedo seguir con la mente vieja haciendo las mismas cosas de antes si yo quiero entrar en una nueva etapa para mí, para mi familia, para mi congregación y aún para mi nación, porque se los hablo y a lo mejor ustedes dicen, pero yo qué puedo hacer en la nación. Mirá, hermano, podemos hacer tantas cosas en nuestra nación. Podés tener tanta influencia en tu barrio, en tu escuela, en la empresa por donde estás trabajando, si estás en la intendencia, en la municipalidad, en el gobierno nacional. Tanta influencia tenemos. Todo lo que uno desata en la tierra es desatado en el cielo. Y todo lo que uno ata en la tierra es atado en el cielo. Amén. Entonces nunca más digas, ¿qué puedo hacer yo? Parecemos langosta delante de esos gigantes. ¿Qué puedo hacer si el presidente es humanista, si el presidente es socialista? ¿Qué puedo hacer yo? No te veas más como langosta. Veámonos como hijos poderosos del Señor. Veámonos como los verdaderos señores y señoras del Uruguay. Dios te puso para que transformemos juntos Uruguay, pero con una mentalidad nueva. Ahora, me estaba acordando en estos días que hace 40 años atrás, más precisamente el 13 de marzo del año 1977, 40 años, va a ser un poquito de tiempo, mi papá tomó el pastorado de la iglesia donde estoy yo ahora. ¿Cómo sufrió mi vida? Tuvo 12, 13 años de pastor. ¿Cómo sufrió mi viejo en nuestra iglesia? Y después vino otro pastor, David. ¿Cómo sufrió David? Mami, qué congregación, qué generación. Mi señora sabe. A veces me pregunta mi señora, pero a ver, ¿quién fundó la iglesia? Vamos a estar investigando un poquito, a ver qué pasó, por qué la gente es así, por qué la gente es rebelde, por qué la gente aquello otro. Y nosotros hace 20 años que estamos en la congregación. Miren, el año pasado, les decía, estábamos llorando, ¿no? Porque tres hermanas de nuestra escuela, nosotros tenemos una escuela primaria, 3 hermanas nos hicieron juicio, maestras de la escuela. 2 eran líderes de nuestra iglesia, 2 matrimonios. Mientras estábamos el año pasado, aquí en diciembre, por un mensajito que mandó, le digo a Rosy, esta no va a terminar siendo juicio. Dicho y hecho. Entonces, que te hagan un problema, que se vayan de la iglesia, pero que te hagan un juicio, que te lleven a la corte, que te lleven a los tribunales, que te quieran avergonzar, que te quieran destruir, ya hay malicia, ¿no? ¿Viste? Entonces, nos han hecho, mira, parir, pero Dios me estaba hablando de este tiempo, el 13 de marzo del año 2017, se terminan los 40 años. Así que estoy pensando en eso, en un nuevo tiempo, Dios me introduce en un nuevo tiempo y también estamos pensando, ¿no? Porque nuestros hijos ya son grandes, hace 20 años eran todos cachorritos, cuando nos ordenaron el ministerio, mi señora siempre estaba embarazada, vemos las fotos para atrás, cuando estábamos en el seminario estaba embarazada, cuando nos ordenaron como pastores estábamos embarazadas,
Y ella se acuerda, sí, porque cuando estaba embarazada de fulano, estaba embarazada de mengano, cuando terminó esa época, ya los chicos son grandes, están liderando, hoy se volvieron, menos el más grande que está todavía de luna de miel acá con nosotros, se quedó unos días más, pero están todos allá pastoreando, ellos tienen la carga de la congregación. Y viene un tiempo también donde la nueva generación, nuestros hijos espirituales y los hijos espirituales aquí de la congregación tienen que estar asumiendo un rol muy fuerte, hermanos, al nombre de Cristo Jesús. Ustedes tienen que estar asumiendo un rol para que el pastor pueda proyectarse a un nuevo rol también que él va a estar teniendo. Porque el pastor Miguel no es pastor, es apóstol. Y es apóstol no para Uruguay, él es apóstol a las naciones. Y comienza un tiempo donde el pastor va a estar saliendo a las naciones y compartiendo y ministrando a las naciones, porque Dios está ampliando su territorio. Y usted tendrá que estar ocupándose como liderazgo de Montevideo, de los barrios, de las familias, de Uruguay, para que el pastor pueda estar cumpliendo la labor apostólica a que fue llamado por el Señor cuando dicen amén. Ahora, la gente que siguió pensando igual, por esa mente vieja, vinieron 40 años entonces en el desierto. Yo no sé si les comenté la última vez que estuve, que una vez, hace muchos años atrás, justamente cuando mi papá era pastor y comencé a ver un poco esta historia. Era yo adolescente, tenía 14 años cuando mi papá tomó el pastorado de nuestra congregación. Y aunque mi papá dejó el pastorado, vino otro pastor, nos quedamos con mi esposa allí, hasta que bueno, luego la iglesia nos ordenó al ministerio y nos estábamos ahí pastoreando hace 20 años. Pero cuando era adolescente me acuerdo que al ver la historia yo digo, pero ¿cómo puede ser que Israel no haya creído, que Israel no haya aceptado, que Israel haya sido rebelde, haya murmurado, haya sido negativa, no haya querido conquistar? ¿Cómo puede ser? Y Dios en aquel momento, fue una de las primeras veces que Dios me habló en mi vida, y me dijo, hoy pasa lo mismo, la iglesia es así. La gente hoy es así, y lo he visto. En todos estos 40 años, la cantidad, los miles de personas que han pasado por la congregación y han quedado en el desierto, no es que se van al infierno, se mueren sin haber recibido toda la bendición en la tierra que Dios tenía preparado a cada uno de nosotros. Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyo, de trigo y de olivo. Dios me introduce en un nuevo tiempo, en un buen tiempo. Vamos a decirlo juntos, Dios me introduce en un buen tiempo, en una buena tierra. Pero para esto mi mente tiene que ser distinta, algo tengo que estar haciendo. Ante la misma promesa, no todos reaccionan igual. Está la generación de Moisés, que ya vimos el desastre que fue, pero por otro lado, la nueva generación de Josué, esa generación, se murieron todos los viejos y ahora había una nueva generación, había un nuevo tiempo, entrábamos en un tiempo nuevo. Miren, estas hermanas que nos hicieron juicio el año pasado, estábamos compartiendo la palabra a principio del año, y como nosotros tenemos una escuela, tener una escuela primaria es realmente el peor negocio que puede haber. El dinero que tenemos que invertir como iglesia, el dinero que tenemos que invertir como familia para que podamos estar sosteniendo el colegio, porque bueno, la edificación, los salones, hemos invertido millones de pesos para poder estar haciendo una escuela para bendecir a la ciudad, porque los chicos que vienen no son de nuestra congregación, son pocos de nuestra iglesia, estamos sirviendo a la ciudad, estamos sirviendo, y hoy nuestra escuela está catalogada como una de las mejores escuelas de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Estuvo casualmente en el acto de fin de año la esposa del gobernador, la intendenta de nuestra ciudad, elogiándonos por la escuela. Pero estaba predicando este año y mientras estaba teniendo el sermón, el Señor trajo una palabra en mi corazón y digo, comienzan. ¿Cuántos meses fueron los meses que estuvo el arca en lo de Obededón? 3 meses. Bueno, solté esa palabra, no tenía nada que ver el mensaje, pero
como Beredón, dije. Dejó el arca 3 meses. Y cuando dije eso, dije, bueno, vienen 3 meses, hermano, de gran bendición sobre la congregación, así que agárrenlo. Bueno, eso fue ahí por marzo, más o menos, abril del año pasado. Y estaba la directora de la escuela, enseguida ella nos anotó. Y ella dijo, bueno, viene gran bendición para nuestra escuela. Y en el mes de junio, el gobierno de nuestra provincia decidió pagarnos los sueldos de casi todos los maestros de nuestra iglesia. Hasta ahora nosotros tenemos que estar pagando los sueldos de 30 empleados que tenemos ahí en la escuela. Ustedes no saben lo que es para juntar las monedas y juntar todo y poder pagar, y así toda la gente se queja porque, bueno, no nos alcanzaba. Y de pronto el gobernador firmó un decreto y bueno, le vamos a estar pagando los sueldos a todas las maestras, pero antes nos habían hecho juicio. Miren si se hubieran quedado las 3 hermanos. ¿Sí? Si hubieran quedado, hoy estarían cobrando su sueldo, estarían ganando muy bien. Sin embargo, se fue, nosotros lloramos, ahí tuvimos que pasar el desierto y seguimos adelante. Miren, el año pasado, cuando estábamos llorando, me escribe la directora, estábamos acá de vacaciones en Uruguay, me escribe la directora, pastor, tenemos que cerrar la inscripción porque ya tenemos preescolar cubierto y ya tenemos primer grado cubierto también. Entonces, digo, bueno, Mariela, vamos a abrir otro turno. Nosotros teníamos turno tarde. Vamos a abrir turno mañana. Seguí inscribiendo. Y a Mariela le gustan estas cosas, ¿no? Enseguida, ella es directora, es maestra, así que ama la escuela. Ahí nomás agarró, empezó a inscribir. Y en medio de una crisis tremenda, en medio de los juicios, en medio de la murmuración que había, porque imagínense, o sea, estas hermanas, estos matrimonios, 2 de ellos líderes de la iglesia, se ocuparon de estar desparramando por la congregación, las cosas que pues, se te pueden ocurrir. En medio de un problema, de una batalla, dijimos, vamos por más en el nombre de Cristo Jesús. Abrimos otro turno más, así que teníamos el turno tarde ya completo, abrimos y ahora estamos agregándole además el turno mañana, ya vamos a tener 5 grados en este año. ¿Por qué? Porque no andamos por vista, nosotros andamos por fe, y en medio de los problemas no tenemos que estar viéndolos como langosta y los problemas como gigantes. Tiene que haber una generación de Josué que sea diferente. ¿Qué característica tenía esta generación de Josué? Si vos querés poseer lo que ya es tuyo, porque ya es tuyo, ya es tuyo. Yo los introduzco en un nuevo tiempo, ya es mío. Yo te voy a dar una casa que vos lo construiste, ya es mía. Yo te voy a dar una empresa que vos lo plantaste, ya es mía. Yo te voy a dar todo lo que necesitas para que no te falte nada. Terminó el tiempo de escasez. Vamos a decir juntos, terminó el tiempo de escasez. Me va a sobrar en mi casa, ya es mío. Ahora tenés que poseer. Todo lo que uno tiene que poseer, lo que uno tiene que poseer, hasta el momento en que uno decide entrar, lo tiene el diablo agarrado. Entonces, ahí pasó que la tierra que era de los israelitas la tenían los Ganak, la tenían los amalecitas, la tenían todos los filisteos y todas las tribus que vivían en esa zona. Estaba tomada ilegalmente. ¿De quién era? De los israelitas, por la palabra del Señor. Pero ellos tenían que conquistarla, tenían que poseerla. Y ahora pasa lo mismo. Vos no vayas a esperar que la casa que Dios tiene reservada para vos, vas a tocar timbre y decir, esta es mi casa, váyase, desde ahora en adelante es mía. El diablo te va a hacer la guerra. El diablo no va a querer soltar nada. Por eso nosotros hemos tenido tantos problemas en nuestra escuela. Me acuerdo hace como 10 años atrás, fuimos a hablar con el pastor Silvestre una vez. Estábamos nosotros recién comenzando con la escuela, un poquito más de 10 años. Fuimos a hablar con mi señora y le dijimos, pastor, fuimos a hablar con el pastor Silvestre porque el pastor Silvestre tiene una escuela. Entonces uno, si tiene un problema, va a ir a consultar al que sabe cómo solucionar ese problema. Entonces, como él tiene una escuela muy, muy exitosa, muy buena, fuimos a preguntarle a él, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la escuela? No, pibe.
cerrar la cuenta. Todo lo que vale la pena en la vida, el diablo te lo va a disputar. Todo lo que vos quieras estar conquistando, si eso realmente es bueno, si eso realmente vale la pena, el diablo te lo va a pelear. Por eso tenemos problemas. Los problemas tienen los conquistadores, los que están derrotados. ¿Qué problemas tienen? Ninguno. Están derrotados. El diablo ni los molesta, porque están derrotados. No quieren pelear, se han conformado. Dejarnos de hinchar, nosotros queremos servir a los egipcios. Dejarnos tranquilos, Moisés, no te lo decíamos ya antes. Nosotros estamos acostumbrados a vivir así y queremos seguir viviendo así. Punto, basta. Entonces el diablo a eso no los molesta. Pero al conquistador, al que sueña, al que quiere ir por más, al que quiere transformar su vida, su casa, su familia, sus hijos, al que quiere transformar Uruguay, a ese el diablo lo molesta. ¿Pero por qué lo molesta el diablo? Porque me estoy metiendo en el territorio que el diablo tiene ocupado ilegalmente. Jesucristo murió por tu vida, Jesucristo murió por tu familia y Jesucristo murió también por Montevideo, Jesucristo murió por Uruguay. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poseer lo que Cristo ya ha ganado y comprado con su sangre preciosa. Entonces, cuando uno da este paso de fe, lo que está haciendo es metiéndose en territorio del diablo. Y esto es lo que dice ahí Efesios capítulo 6, cuando habla el apóstol Pablo de la guerra espiritual. Cuando uno dice, estad firmes, y uno se tiene que quedar firme contra toda acechanza del diablo, en resistir. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Pablo? Que cuando uno se mete en territorio del enemigo, el enemigo te va a contraatacar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vos te quedas firme ahí, de acá yo no me muevo. Y es lo que me decía el pastor Silvestri. Vos pusiste la escuela, vos mantenete firme ahí, la pusiste ahí, de ahí no te movés. Es lo que hicimos el año pasado cuando iniciaron juicio estas 3 hermanas. Y acá no nos movemos. Es más, no solamente que no nos vamos a mover de acá, sino que doy un paso más y abrimos el turno mañana. Y Dios nos respaldó con todo el poder del cielo. Amén. Entonces, si vos querés poseer lo que es tuyo, tenés que pertenecer a la generación de Josué. ¿Cuál es la generación de Josué? ¿Cómo es la generación de Josué? Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levantate, pasá este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Habla de un tiempo nuevo, de una etapa nueva. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Es decir, que todo lugar que pise la planta ya es nuestro. Aunque todavía no sea nuestro, es nuestro. En fe es nuestro. Todavía no lo hemos poseído, todavía no estamos habitando, pero ya es nuestro. ¿Esa promesa para quién era? ¿Para Josué o para Moisés? Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Es decir, que esa tierra ya era para Moisés, ya era para aquella generación, pero porque tuvieron malas características, porque no cambiaron su mentalidad, la perdieron, no pudieron ellos, no lograron poseer lo que era de ellos, que no nos pase a ninguno de nosotros. Entonces hizo falta que se muera esa vieja generación y con Josué comience una nueva etapa y surja una nueva generación con otras características totalmente distintas. En primer lugar, la generación de Josué cree que tiene autoridad espiritual. Primera característica, tengo autoridad espiritual. A ver, cada uno levante su mano y diga, tengo autoridad espiritual. Esto se lo dijo Dios a Adán y Eva, señoreá, mandá, sojuzgá. ¿Qué quiere decir sojuzgar? Es más que dominar. Sojuzgar es dominar lo indomable. Como que vos querés dominar algo y se te revela, ¿viste? Y no quiere hacerte caso, por decirlo de alguna manera. Entonces, es más fuerte todavía la palabra sojuzgar que la palabra señorear o dominar. Es estar yendo a un solo más rebelde de todo. Y nosotros tenemos esa autoridad dada por el Señor. Dios nos ha delegado autoridad. Y eso lo creía Josué y Caleb. Caleb hizo callar al pueblo. Cuando se pusieron ahí todos a murmurar, a quejarse, ahí, cállate la boca, a ver, voy a hablar yo acá.
Después el pueblo decidió apedrearlo y Dios lo libró, pero había autoridad en estas personas. Ellos eran conquistadores. Dijo Caleb: subamos, tomemos posesión de la tierra, más podemos nosotros que ellos. Fíjense qué diferente, qué contraste entre la generación vieja y Josué y Caleb. Estos eran personas que querían avanzar, querían conquistar, que creían en el Señor. Entonces, esta palabra que ha puesto el pastor, ¿no? Crecimiento y expansión. Así es una persona que tiene una mentalidad nueva. Está siempre pensando en más, en crecer, en expandirse. Y cuando logramos una meta, vamos por más. Y a veces uno se quisiera quedar, ¿no? Mi señora por ahí dice: bueno, che, nos quedamos, disfrutamos un poquito de esto, pero ya estamos pensando en otra cosa y nos metemos ya en otro baile. Porque así es una persona conquistadora. Cuando logra algo, es simplemente un escaloncito. Y vamos por más, y vamos por más, y vamos por más, y por más, y por más. Y siempre el conquistador siempre está pensando en ir un poquito más allá. Caleb dijo: subamos, tomemos posesión de la tierra, más podemos nosotros que ellos, más podemos nosotros. A ver, juntos decimos: más puedo yo, más podemos nosotros. Hay poder. Miren, hoy me escribió un hermano, le contesté por misericordia. A mí me tocan todos. Le contesté por misericordia, pero cuando tuvimos el acto de fin de año de nuestra escuela, vino la intendenta, vino la esposa del gobernador, el gobernador nos escribió una carta felicitándonos, excusándose, no pudo venir, vinieron concejales, bueno, vinieron autoridades de la ciudad, y estaba este hermano, medio resentido ahí también. Hicimos el acto de fin de año en el teatro más grande de nuestra ciudad, repleto. Y bueno, un ambiente lindo, y ahí le dimos una palabra a la intendenta, a la esposa del gobernador, y oramos por nuestra ciudad, por nuestra provincia, y las felicitamos a la intendenta porque por cuarto año consecutivo viene bajando los asesinatos en nuestra ciudad. El pico más alto fue en el 2013, después que lo invitamos la primera vez a Poncho Murguía. Es como que vino Poncho y pateó un hormiguero, ¿viste? ¡Pah! Y viste, cuando vos pateás un hormiguero sale toda la hormiga. Y salió todo lo que estaba oculto. La iglesia perdió la luz, fin del 2012. Y se enfrentaron en el 2013 a principio las bandas de narcotraficantes en nuestra ciudad. Se anotaron los hijos de una de las bandas como alumnos de nuestra escuela. Yo algo les conté, creo eso. Mataron en el año 2013 al padre de los chicos de nuestra escuela. Aún nuestros chicos estaban amenazados y varias veces tuvimos custodia policial y nos intervinieron los teléfonos, y el gobierno estuvo tratando de acompañarnos, ayudarnos en la tarea. Bueno, 2013 fue la mayor cantidad de asesinatos que hubo en la historia de nuestra ciudad. 2014 bajó como un 20%, 2015 volvió a bajar, 2016 otra vez volvió a bajar. Claro, sigue habiendo algunas muertes, siguen muriendo algunas personas, todavía hay asesinatos. El año pasado murieron 170 personas en nuestra ciudad, pero en el 2013 habían muerto casi 300, así que ya estamos casi en la mitad. Mueren un montón, porque 170 son muchos, cada 2 días muere uno. Bueno, en Montevideo debe pasar más o menos eso, ¿no? Entonces, una ciudad parecida a Rosario, cantidad de habitantes a Montevideo. Entonces, me escribía hoy esta persona que estuvo ahí en el acto. Me dice: pastor, tanto que bendice a la intendenta, esto, lo otro, al final ya van 13 días, 14 días del año y murieron 7 personas. Bueno, pero es lo que estaba pasando en el pasado, no está peor. Estamos ahí luchándola, peleándola, pero como que increpándome: vos sos un mentiroso, estás diciendo, la felicitaste al intendente, y al final mirá todos los que están muriendo. Entonces hay gente que está predicando la derrota. Hay gente que grita los goles del equipo contrario. Yo no estoy contando los muertos, yo estoy contando los vivos. Yo estoy contando si está disminuyendo el crimen, no si está aumentando. Hay gente que le gusta lo negativo, le gusta ver los gigantes. La generación de Josué es una generación
que está hablando de los goles de Dios, no de los goles del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, eran intercesores también. Cuando Josué y Caleb vieron toda esta situación, dice que la palabra de Dios que Moisés, Aarón se postraron sobre sus rostros, y Josué y Caleb rompieron sus vestidos. Ellos amaban su nación. Ellos no querían salvarse solamente ellos, porque ahí Moisés en un momento Dios le dijo, bueno, te voy a dar otro pueblo, te voy a dar otra iglesia, andate Moisés, déjalo, yo te lo liquido todo. No, Señor, y ahí se postró, y ahí se humilló. Yo amo mi nación, yo amo a los uruguayos, yo amo a los habitantes de Montevideo. Dame Montevideo, dame Uruguay, yo quiero transformarla. Ahí estaba Moisés, Aarón, Josué y Caleb orando por toda una nación. Dentro de esa nación había hijos de Dios y gente que no era hija de Dios también. Y acá en Uruguay pasa lo mismo. Entonces una persona que pertenece a la generación de Josué no se conforma con estar viviendo ella solamente bien, tener su casa, tener su auto, tener su trabajo, irse de vacaciones. Yo quiero que toda mi nación sea transformada. Gente intercesora, gente que ama a su nación. Y por otra parte les digo, hermanos, el pastor me comentaba recién que los invite. En el mes de marzo, faltan 70 días, vamos a tener una conferencia de transformación de 3 días en Argentina. En la ciudad de San Nicolás, cerquita de Rosario. Viene Edgardo Ciposa, David Thompson, algunos líderes nacionales e internacionales. Va a estar, por supuesto, el pastor Machado ministrando también allá. Así que qué lindo sería que la generación de Josué, de aquí de Uruguay, venga. Porque uno tiene que provocar esto. El cambio de mentalidad yo lo tengo que provocar, lo tengo que buscar. Y si uno tiene que estar invirtiendo unos cuantos pesos para ir a la conferencia, hay que hacerlo, hermano. Nosotros nos vamos ahora el lunes, el martes, para estar 4 días solamente en California. Estamos con nuestro padre espiritual, Edgardo Silvoso, y viajamos y nos gastamos como $4.000 solamente para estar 4 días, 5 días sentados con Edgardo y nos volvemos. Nos vamos el lunes a la noche, salimos acá de Montevideo, hacemos un paréntesis de vacaciones y la otra semana, el lunes, llegamos de nuevo acá y nos quedaremos 3 o 4 días más acá en Punta del Este. Y nos vamos porque es una bendición sentarme a los pies del apóstol y escucharlo y recibir y tomar del Espíritu del Señor y ver qué otra nación podemos estar conquistando. Y hace falta estar buscando esto, hermano. Si vos querés ser de la generación de Gedeón, uno tiene que estar dispuesto a hacer cosas que hasta este momento no estuvo haciendo. Así que contate en un micro y lo esperamos a todos ahí en San Nicolás, en Argentina. Esto va a ser el 23, 24, 25 de marzo. Y ahí que gastás unos cuantos pesos. Sí, pero vale la pena, hermano. Si vos querés ser de la generación de Josué, uno tiene que estar dispuesto a hacer cosas que hasta este momento no ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a estar 23, 24, 25, este jueves, viernes y sábado, ahí junto con Edgardo, hermanos de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y otros que vienen de otros países, México, Estados Unidos, juntos soñando, vamos a ministrar sobre transformación personal, transformación familiar y por supuesto cómo estar influyendo sobre toda una nación. La generación de Josué era una generación de gente creyente que no miraba solamente por vista, ellos miraban con los ojos de la fe. Y Josué y Caleb dijeron: la tierra es en gran manera buena. La tierra es en gran manera buena. La tierra es en gran manera buena. Dios nos la entregará. No sean rebeldes, no tengan miedo. Nosotros los comeremos como pan a esos gigantes. Con nosotros está Jehová. Él se apartó de ellos. Conmigo está Dios. Voy a tener victoria. No le tengo miedo a los problemas. La tierra es buena. La tierra es buena en gran manera. Este tiempo que viene por delante es tiempo bueno en gran manera para mi vida. Yo lo creo. Ya lo siento. Ya lo veo. Mi espíritu está ya lleno de esta palabra del Señor en mi corazón.
Y uno tiene que estar haciendo algunas cosas, como recién te decía, ¿no? Por ejemplo, esto de ir a Argentina a la conferencia para prepararnos para este tiempo. Esta generación de Josué eran siervos. Dios no le habla a cualquiera, Dios le habla a los siervos. Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de... La generación de Josué sabe quién es su pastor. Sabe quién es su apóstol. Dios no le habla a cualquiera, Dios no le habla a lo desordenado. Hoy la iglesia, a veces, la gente va a la iglesia como va a un supermercado. Donde hay una oferta, ahí va, ¿viste? Y no es fiel a un supermercado. ¿No? Es fiel a devoto hasta que devoto tiene buena oferta. Si hay un supermercado que tiene ofertas mejores, te cambias de supermercado y vas. Ah, no, Machado no está como antes. No, falta algo. Me voy de marcas. Ahí marcas tienen más polenta. Voy al supermercado de marcas. Y así nos vamos cambiando, ¿viste? De supermercado en supermercado. La iglesia no tiene clientes, la iglesia tiene discípulos, la iglesia tiene siervos. Y Dios, la generación de Josué, es gente que sabe quién es su pastor. Es gente que sabe quién es su apóstol. Gente que lo tiene en claro, sabe cuál es su iglesia, sabe cuál es su casa. No se anda pasando de iglesia en iglesia. Esa clase de persona es persona de la generación de Moisés. La gente de Moisés dice, busquemos otro capitán. Vámonos, ¿qué sabe de Moisés? Vámonos. A ver, los hijos de... ¿Cómo se llama esto que se levanta? Los hijos de Coré. A ver, los hijos de Coré que sean nuestro capitán. Ahí nos vamos. Con los fuegos extraños. Y no tenía ningún problema. Así hoy la gente hoy así. ¿No es así la gente? No es así la gente, no digo de esta congregación. En general la gente se cambia de iglesia como te cambia. Mira, se cambia más rápido de iglesia que de equipo de fútbol. Imagínate vos si uno del Nacional se hace de Peñarol. Mamita querida. No se podría, ¿no es cierto? Una herejía total. Que lo mata. Pero de iglesia sí. Como hoy tiene la camiseta de Machado, mañana tiene la camiseta de Márquez, pasado mañana tiene la camiseta de Alex Medina y ahí uno se la cambia, no hay ningún problema. Y sí, bueno, Dios me habló. Dios me dijo, pastor, porque así te dice la gente, pastor, Dios me habló, me dijo que hasta acá es mi tiempo, bueno, si Dios me habló, date con Dios. Yo ni discuto, me vienen con ese tema, que Dios me habló, bueno, anda. ¿Qué vas a estar haciendo? Si Dios le habla a él, vos que sos pastor, ¿viste? A vos no te habla, a él le habla. Entonces, si quieren venir, pastor, a mí estoy pasando un momento, necesito una palabra, es distinto. Pero cuando te vienen con que Dios te habló, me habló, ya lo que te están diciendo, no me importa tres rabanitos, pastor, lo que vos me digas. Dios me habló a mí, yo voy a hacer lo que quiera. Arriba, Dios no le habla a esos. Dios, los que dicen Dios me dijo, generalmente Dios no le dijo un pepino. Porque Dios le habla a Josué, hijo de Nun. Fue un buen hijo, fue un buen siervo. Y Dios a ese le habló, al que estaba en orden, a un siervo. Dios le habla a los hijos. La generación de Gedeón, de Josué, era una generación que reconocía a Josué como líder, a diferencia de Moisés, que le estuvieran haciendo la guerra todo el tiempo. Es una generación de gente esforzada y valiente, dice la palabra de Dios. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Es una orden. Todo, ahí no me guardo nada. Hay que meter todo. Si la iglesia tiene que tener crecimiento y expansión, hay que poner todo, hermano. Si vos querés que la iglesia prospere, si vos querés que el ministerio crezca, si vos querés que esta congregación tenga más influencia sobre la nación y aún sobre las naciones de la tierra, hay que poner todo, hay que esforzarse. Hay que estar dispuesto a hacer algo más que lo que hace el hermano común y corriente, el vecino, por supuesto. Uno tiene que esforzarse y ser valiente. Es decir, ¿quién es el valiente? El valiente es el que tiene miedo un momento, pero se mete igual. No se deja dominar por el miedo.
No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Ese pisar la planta del pie es pisar lo que hace un soldado. No es lo que algunos que dicen, yo piso y piso acá en la vereda porque esta casa va a ser mía. Después, un rancho toda la vida. Pisar es decir, esta casa me la voy a comprar, la voy a pisar, me voy a trabajar, a ver, tengo un plan y ahí uno está luchando, me gusta esto. Y eso es lo que hizo Caleb. Caleb estuvo 40 años pensando cómo iba a estar conquistando Hebrón. Cuando llegaron, le dijo, Josué, dame Hebrón. Ahí está, y ahí ya tenía un plan. Y ahí el yerno y los hijos, y él organizó algo. Después, fíjate, no es el mensaje de hoy, pero él tenía una estrategia para conquistarla y conquistó Hebrón. Y ahí vivían los gigantes. Y él la conquistó. Y Hebrón fue para la familia de Caleb. ¿Por qué? Porque él era una persona esforzada y valiente. Entonces, él sabía lo que era estar pisando la tierra. Pisar la tierra es meterse en la tierra para luchar por ella. No pasar ahí, lo que piso, esto es mío, esto va a ser mío. Alguna hermanita de la iglesia vino, pastor, pisé la vereda de una casa. ¿Y cuánto va la casa? 200.000, va a ser mía, pastor, va a ser mía, pastor. ¿Y cuál es tu plan? ¿Cómo hay que tener un plan? Y sí, tenés trabajo. Porque vale $200.000. Ahorraste $1. Tenés $100 para ir a negociar, aunque sea $100, $1.000, algo. No, pastor, pero Dios me la va a dar. Eso no es pisar. Eso es una fantasía, es una estupidez. No, las casas no caen del cielo, los autos no caen del cielo, las empresas no caen del cielo. Uno tiene que hacer algo. Dios va a hacer el grueso, pero uno tiene, aunque sea, ahorrar $1.000 para decir, bueno, tengo 1.000 para entregarte. No, salí, cuando tengas 100.000 vení, pero por lo menos hiciste el intento, algo tenés. ¿Sí? Entonces uno tiene que estar dispuesto a esforzarse, ser valiente, pisar como pisa un soldado y quedarse en ese territorio hasta que eso sea mío. La generación de Josué era una generación obediente. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas de acuerdo a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se aparte este libro. ¿Qué dice el libro? A veces uno piensa que en el libro lo que uno tiene que estar leyendo son los mandamientos. Sí, por supuesto, ahí están las cosas que no tenemos que hacer. Pero la Biblia, lo menos que habla es de lo que no tengo que hacer, porque Dios no es un Dios de no, Dios es un Dios de sí. Y nos olvidamos de todos los sí de Dios. Y la palabra que nos dice, metete en la tierra, compra la casa, casate, engendra hijos, habita en las casas, hacer prosperar la ciudad, porque en la prosperidad de la ciudad vos vas a ser prosperado también. La palabra de Dios está llena de promesas, pero yo tengo que saber qué es lo que me manda Dios. Entonces Dios me introduce en una buena tierra, yo en esta palabra tengo que meditar, tengo que recordar, es un nuevo tiempo, es un tiempo de conquista, es un tiempo de expansión, y yo tengo que creerlo, esto tengo que estar viviendo. Dice, meditarás en él. ¿Qué significa esto? Que yo todos los días me tengo que estar acordando que es un tiempo nuevo, es un tiempo de conquista, es un tiempo de expansión. Eso es meditar en la palabra de Dios. La expansión y el crecimiento se va a producir si yo medito en esta palabra, si yo la vivo. Es más, les digo, hermanos, no viene un año de crecimiento y expansión, vienen más de 20 años seguidos de crecimiento y expansión para esta congregación y para esta pueblo. Tengo que vivirlo. Entonces estos días son días de meditación, 40 días de meditación. Cuando uno está meditando 40 días en la palabra, mi carácter cambia. Por eso son tan importantes 40 días. Los 40 días cuando fueron a espiar la tierra, ellos sin darse cuenta formaron un carácter de duda, de queja, o reforzaron ese carácter que ya estaba. En cambio Josué y Caleb dijeron, mirá Josué, esta ciudad va a ser nuestra. Y ahí estaba Caleb, pasó por el monte Hebrón,
mirá qué pedazo de montaña. Acá voy a traer mi familia a vivir, mirá los bosques que hay, mirá esa cascadita que cae por allá, mirá ese arroyo, qué lindo, esto va a ser para mí. Y esos 40 días de Josué y Caleb fueron 40 días donde estuvieron meditando la palabra de Dios. Dios me introduce en una tierra nueva, tierra que no me faltará nada, tierra donde no va a haber escasez, tierra que fluye leche y miel, tierra donde vamos a tener casas que no hemos construido, tierra donde vamos a tener empresas que no hemos plantado. Esa es la tierra que Dios nos ha dado. Esos 40 días ellos estuvieron ahí mirando la tierra y formando un carácter, una generación nueva de Gedeón, mientras tanto los otros reforzaron lo que ya eran. Entonces estos 40 días, y por qué no están comenzando 40 días donde estemos meditando en la palabra del Señor, estemos recordando la palabra de Dios y la guardemos y la hagamos conforme a todo lo que la palabra de Dios está escrito. En lugar de conformarnos a el sistema viejo, yo me conformo a la palabra de Dios, es decir, estoy dejando que la palabra de Dios entre en mi vida. Y esos 40 días para Josué y Caleb fueron 40 días donde se gestó en ellos una nueva generación. Entonces, si uno es ahí, así, hará prosperar su camino y todas las cosas nos van a salir bien. Vamos, cada uno diga, yo voy a hacer prosperar mi camino. Como Dios no es el que prospera, sí, por supuesto Dios prospera. Pero vos, cuando cumplís, estás meditando la palabra de Dios, vos haces prosperar el camino y las cosas te van a salir bien. A partir de ahora, las cosas me van a salir bien. Vamos a decir, a partir de ahora, las cosas me van a salir bien. ¿Por qué? Porque estoy gestando en mi vida, estoy provocando, estoy buscando. Esto no sale solo, hermano, Ninguno vaya a pensar que mañana cuando te levantes, solito vas a meditar en la palabra. No, lo primero que sale es la queja. Lo primero que sale es la murmuración. Lo primero que sale es el problema. Cuando uno quiere estar buscando lo nuevo de Dios, tiene que provocarlo, tiene que buscarlo, tiene que meditar en la palabra. En algún momento ya la palabra, después de 40 días, la palabra va a quedar en tu corazón, pero al principio uno lo tiene que estar buscando. Para que haya un cambio en nuestra mentalidad, yo tengo que estar pasando por un tiempo donde se corte en mi vida todo lo malo y venga a ser implantada, seamos bautizados en la mentalidad de Jesucristo. Nosotros, miren lo que le dijeron a Gedeón, a Josué, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quieras nos mandes. ¡Wow! ¿Cómo me gustaría tener una iglesia así? Pastor, ¿a dónde querés que vaya? Y la gente ahí, dispuesta, qué diferente a la generación de Moisés, ¿no? Vamos a la guerra, vamos a descansar, vamos a esto, vamos a aquello. Lo que Josué decía, ellos se comprometieron a hacer lo que él les manda. Y estuvieron, si mal no recuerdo, más de 20 años, por eso la recién estaba diciendo que vienen 20 años, porque todo el ministerio de Josué duró unos 20 y pico de años ahí conquistando, avanzando. Esa generación hizo de Israel una revolución y la colocó a Israel, a toda la nación, entre las naciones más prósperas de la tierra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos por Uruguay. Y declaramos que en estos próximos 20 años, Uruguay, vamos a hacer de Uruguay una nación poderosa. Vamos a hacer de Uruguay una nación gloriosa. Vamos a hacer de Uruguay una nación que sea admirada por las otras naciones de la tierra. Las otras naciones de la tierra, después de estos 20 años, van a venir a estudiar qué hicieron los uruguayos para tener una nación tan próspera. Así como Josué cambió esa nación, nosotros vamos a cambiar Uruguay en estos próximos 20 años. ¿Cuántos dicen amén? Ellos eran perseverantes. La generación de Josué era perseverante. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Esto lo dijo Caleb. ¿Cuál era mi fuerza antes? Habían pasado 60 años, los 40 del desierto y como 20 años más. ¿Cuál era mi fuerza antes? Así también es ahora. Dame este monte. 84 pirulos tenía
Caleb cuando dijo esta palabra: qué lindos son estos viejos. A los 80 y tantos quería seguir conquistando. Gente perseverante que no resigna sus sueños así nomás. Sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando hasta que la conquista venga a su vida. Gente exitosa. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Eso lo escribió Josué, capítulo 21. Josué dijo: todo lo que Moisés nos prometió, lo que Dios habló a través de Moisés y la vieja generación no quiso conquistar, todo lo hemos alcanzado nosotros en esta generación. Todo lo vamos a alcanzar en este tiempo. Dentro de 20 años se parará el pastor aquí y dirá: todo lo que Dios nos ha prometido, todo se cumplió. Hemos cambiado miles de familias, hemos cambiado Uruguay, hemos afectado a otras naciones aún de la tierra. Todo lo que Dios nos prometió, todo se cumplió. Ni una sola palabra dejó de cumplirse, dijo Josué. ¿Qué seguirás haciendo al volver a tu casa hoy? ¿Seguirás mirando con los ojos naturales? ¿Exagerarás ante un problema? Uno puede llorar ante un problema, hermano. Pero no somos llorones. Yo puedo llorar porque un hermano de mi iglesia me hace un juicio, pero no me quedo llorando. Me levanto. Y vos lo has visto el pastor llorando, pero no se quedó llorando. Ahí está de pie. Crecimiento y expansión. Amén. Todavía se le cae algún lágrima, pero crecimiento y expansión. Entonces, ¿seguirás exagerando los problemas? ¿Seguirás hablando negativamente? ¿Vas a desanimar a los demás? ¿Si hacia la vieja generación? ¿Vas a estar declarando derrota? ¿Te vas a estar rebelando? ¿Seguirás matando a los conquistadores? ¿No tomarás el espíritu que hay en tu líder? ¿No vas a estar reconociendo lo que Dios puso en tu líder? ¿O más bien recibirás el espíritu del Señor, que es el espíritu que había en Josué y Caleb? ¿Vas a hacer callar a los negativos? Cuando alguien murmure, cuando alguien hable alguna pavada, hacelo callar, como hizo Caleb. Si alguien murmura, si alguien habla mal de tu pastor, mal de la iglesia, mira, pueden decirte algo cierto del pastor, pero el espíritu con que lo dice es de destrucción. Hacelo callar. No me venga con cuento, no me venga con esas cosas. Aunque sea cierto, generalmente cuando alguien critica, una partecita de lo que está diciendo es verdad, pero el espíritu con que lo dice es de destrucción. Porque si realmente quisiera construir, vendría y hablaría: pastor, mirá, ¿qué te pasa? ¿Necesitas que te ayude? Ahí estoy. Pero cuando se está hablando por atrás, se murmura como se murmuraba en la época de Moisés, es porque se quería estar destruyendo. Alentarás a la conquista, intercederás para que toda una nación sea transformada, transmitirás fe con tus palabras, servirás, obedecerás, te esforzarás y serás valiente, te mantendrás transformado de acuerdo a la palabra de Dios. Dios te introduce en una tierra buena, tierra de arroyo, de trigo, de olivo, donde nunca comerás con escasez, ni te estará faltando nada. Mi siervo Moisés ha muerto, pero levántate ahora, cruzaste el Jordán y introducir a todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Si ustedes, dice la palabra de Dios, viven de acuerdo a la vieja mente, a la carne, morirán. Es lo que le pasó a Israel en el desierto. Pero si dan muerte a las obras de la carne, a los pensamientos viejos y lo que los pensamientos viejos provocan, por medio del Espíritu vivirán. Esto es lo que necesita la iglesia en este tiempo.
un bautismo en el Espíritu, pero en la mente del Espíritu, en la mente de Cristo Jesús. Termino, hermanos, diciendo la última característica de aquella generación de Josué. Era gente transformada. El que se transforma deja de ser lo que era el gusano, se transforma en una mariposa. Se encierra ahí en su capullón, y ahí se produce un proceso. Estos 40 días va a haber un proceso donde la palabra va a estar absorbiendo la palabra de Dios y va a surgir otra cosa en tu vida. Dice la palabra del Señor: así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo cabezas duras. Esto se lo dijo Moisés a su iglesia, a su pueblo, a su congregación en aquel tiempo. Y Josué, entonces, ¿qué hizo? Hizo cuchillos afilados y circuncidó a esa nueva generación. Es un tiempo, hermano, donde Miguel afila el cuchillo. ¿Y quién se dejará circuncidar? En aquel tiempo no hubo elección. Sí, podía haber visto. Algunos podían haberse hecho el tonto y se va, abandonaba la tierra y se podía haber ido, ¿no? Nadie iba a decir nada. No quiero conquistar. Pero ahí se fueron todos los muchachos, todos los soldados. Y uno de mis hijos me preguntaba esta semana: ¿las mujeres no se circuncidaban? La circuncisión es física, pero está marcando una circuncisión espiritual. Por eso Moisés entendió. Moisés dice: circunciden el prepucio del corazón. Y las mujeres también tienen un prepucio del corazón que cortar. Entonces, cuando veían al hijo, a la hija, al marido llorando, la mujer también estaba llorando. Y todo el pueblo ahí fue circuncidado. ¿Qué tiene que cortar? Tiene que cortar todo lo viejo de mi mente que me está impidiendo avanzar. Y si yo no me dejo circuncidar, me quedaré sin tiempo. Me quedaré sin herencia, me quedaré sin la bendición, la heredará otro. Pero nos conviene pasar una semanita ahí llorando, porque a nadie le gusta que lo circunciden, ¿no? Si el pastor le tiene que agarrar y decir: mira, hermano, hermana, esto que estás haciendo no va, cuidado. La gente no quiere. Yo recuerdo cuando empezamos el ministerio hace 20 años atrás, vino un profeta, Víctor Lorenzo, no sé si lo conociste. Víctor Lorenzo vive en Londres ahora, y él vino a nuestra iglesia y dio un par de mensajes que yo lo tenía ganas de matar. Pero era profeta, ¿viste? El profeta cuando habla. Y me dice: Aldo, no te preocupes, si todos estos te abandonan, Y se empezaba a reír. ¿Te acuerdas, Roxy? Si todo esto se van, no te preocupes, porque Dios va a levantar una nueva generación. No te preocupes si no se dejan circuncidar, porque habló de circuncisión. Y nuestra iglesia era una iglesia bautista, donde, no sé si alguno de ustedes fue a una buena iglesia bautista, pero nosotros éramos una iglesia bautista, donde todos mandan, donde el pastor es uno más, donde se hace una asamblea y todos opinan y son todos expertos, y el pastor, no, porque yo no importa, pastor, lo que vos piensas, acá te decidimos entre todos. Así, es que así, bien bautista. Así que cuando habló de circuncidar, el profeta, vos tenés que circuncidar, y yo empecé a querer circuncidar, mamita querida, los saltos que pegaba, se me fueron todos. Quedaron 3 o 4 viejitas nomás. ¿Sí? Porque la gente no quiere ser circuncidada. Así que yo ahora voy a hacer poner de pie a todos los que se quieran circuncidar. Pero no vamos a cortar nada, quédense tranquilos. Va a ser espiritual, peor todavía. Preferiría, te aseguro,
Hacerme el macho y decir, circuncida, no, acá estoy, vamos, dale con el cuchillo. Es menos doloroso que meta el cuchillo en el corazón. Pero es necesario tener una mente transformada. Y cuando uno tiene que ser transformado, hay que cortar, hermano. Y tenemos que permitir que el Espíritu Santo corte ahora cualquier cosa que haya en nuestra vida y que nos está impidiendo entrar en la tierra en un tiempo nuevo, de conquista, de expansión. Es mejor pasar 3 días, 4 días, 5 días, 40 días, donde nuestro carácter esté siendo ahí formado y no estar 40 años en el desierto por no haber pasado 40 días en la presencia del Señor. Amén. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.